A nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia a este evento, en el que con ánimo solidario se reafirma el compromiso de este organismo para la procuración, garantía y protección de niñas, niños y adolescentes. Al adoptar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, no solo se aprobó el tratado vinculante relativo al cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia y adolescencia más ratificado en la historia, sino se consolidó el compromiso de enmendar la deuda histórica que reconoció a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no únicamente como objetos de protección. A raíz de la Convención, los Estados parte adoptaron leyes de protección para la infancia que ofrecen una visión de niñas y niños como personas de derechos que procuran su bienestar y máximo potencial, buscando implementar todas las medidas necesarias en armonía con su desarrollo y supervivencia, la autonomía progresiva, la no discriminación y el interés superior de la niñez. Es por ello que el día de hoy nos reunimos instituciones de diversos órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil, así como invitados e invitadas especiales para abordar, concientizar y apremiar sobre los avances y perspectivas a 30 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Es un gusto contar con su valiosa presencia. En este momento, nos permitimos presentar a las autoridades que amablemente nos acompañan el día de hoy. En representación de José Martín Cano Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, nos acompaña Lidia Cano Martínez. Lucila del Carmen Gallegos Camarena, directora general de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación del Estado de Guanajuato. En representación del Congreso del Estado de Guanajuato, Katia Cristina Soto Escamilla, diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 64ª Legislatura del Congreso. Nos acompaña la directora del Consejo Guanajuatense para la Prevención y Control del VIH-Sida, Fátima Noriega Ayala. Agradecemos la presencia de Bárbara Calzaneo Hernández, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Tercera Junta Distrital Ejecutiva del IEG. Presentamos a la consejera de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Laura Martínez Aldana. Agradecemos, por supuesto, la amable presencia de invitadas e invitados especiales, autoridades gubernamentales, sistemas DIF municipales, personal de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, docentes y estudiantes de instituciones académicas, integrantes de la red interinstitucional de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sociedad civil en general, sean todas y todos bienvenidos. Agradecemos también la presencia de Alfonso Borja Pimentel, director general del Sistema DIF estatal. Por supuesto, presentamos a María Teresa Palomino Ramos, Procuradora de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Guanajuato. Presentamos a Sagrario Villegas, secretaria ejecutiva del CIPINA para el Estado de Guanajuato. Para comenzar con los trabajos del día, solicitamos a Víctor Aguirre Armenta, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Zona A, que nos haga favor de compartir un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor.
más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad, el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Plan de acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990. Buenos días. Es un gusto para la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato recibirles en esta conmemoración de 30 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Agradecemos la presencia de los invitados especiales, autoridades que ya han sido mencionadas por nuestro maestro de ceremonias, así como todo el público que nos hace favor de acompañarnos. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Nos complace contar con la presencia de Joaquín Sedano Tapia, representante en México de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y de Mónica González Contró, abogada de investigaciones en la UNAM, quien serán nuestros ponentes el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Hace 30 años, el 20 de noviembre de 1989, los dirigentes mundiales asumieron un compromiso histórico con la infancia y firmaron la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Cuando se proclamó y adoptó la Convención, no solo se aprobó el tratado vinculante que protege derechos de niñas, niños y adolescentes, más ratificado, sino que se consolidó el compromiso de enmendar una deuda histórica con este grupo, reconociéndoles como sujetos de derecho con capacidad de opinar y decidir, y no únicamente como objetos de protección, generando así un cambio de paradigma que se materializa en la transformación de la vida de las y los niños y niñas de todo el mundo. Durante los primeros años de la Convención, diversos esfuerzos se dirigieron predominantemente a la lucha por el reconocimiento de los derechos en los sistemas legales y la armonización en los cuerpos jurídicos con los principios y disposiciones. A raíz de este instrumento, las naciones parte adoptaron normas de protección a la infancia que ofrecen una visión de niñas y niños como personas con derechos y normas concretas que procuran su bienestar y máximo potencial. Eso posibilitó la creación de las leyes de protección de los derechos de la infancia en América Latina, específicamente en nuestro país. Después de más de 20 años, estas obligaciones internacionales se vieron reflejadas en la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su homóloga en el estado de Guanajuato. Sin embargo, a pesar de la existencia de instrumentos normativos que reconocen estos derechos, aún existen niñas, niños y adolescentes que se ven obligados a abandonar sus sueños, anhelos y aspiraciones, pues sufren abandono, malos tratos, desigualdades, pobreza, enfermedades que se pueden prevenir. Es de reconocerse el avance que existe, puesto que 3 décadas después nos hemos visto inmersos en el reconocimiento de retos que aún enfrentamos para resolver los derechos y que se hagan una realidad. Todavía queda mucho por hacer. Y esta tarea requiere de la participación no solo del gobierno, sino de quienes formamos parte de la sociedad para que los ideales de la Convención se adopten no solo como principios formales, sino como acciones palpables en beneficio de la infancia y la adolescencia. Así como reflexionar y concientizar acerca de la magnitud de esta realidad, para generar acciones de garantía y respeto que permitan su desarrollo pleno y una verdadera protección integral. En la Procuraduría de los Derechos Humanos estamos ciertos que eventos de este tipo son necesarios y fructíferos para compartir y tomar ideas que cada uno de nosotros implementamos en nuestro campo de acción en favor de las niñas, niños y adolescentes. Reitero nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador. Para seguir con nuestro programa, presentamos a Joaquín Sedano Tapia, quien nos presentará la conferencia titulada
la vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, no sin antes permitirnos leer su semblanza curricular. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Derecho y Globalización por esta misma casa de estudios. Su línea de trabajo e investigación se centran en el derecho de familia y derechos de la infancia. Es delegado en México de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ADIA, y miembro de la recién creada Red Iberoamericana Interdisciplinaria de Docentes y Especialistas en Familia e Infancia. Es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y diversas universidades privadas en México, y profesor invitado del Máster en Derecho de Familia e Infancia que imparte la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional le hizo merecedor de la Medalla al Mérito en el Ejercicio Profesional durante 2 años consecutivos, 2008 y 2009. Recientemente ha sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por su invaluable labor en pro de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y el mundo. Adelante, doctor. Bien, pues muy buenos días. Es un verdadero placer encontrarme el día de hoy aquí con ustedes, sobre todo porque arranca un mes en el que podríamos decir que nos encontramos de fiesta en todo el mundo. La Convención de los Derechos del Niño cumple 30 años el próximo 20 de noviembre. Pero antes de iniciar con la charla que me ocupa esta mañana, me gustaría dar las gracias a quienes de manera tan diligente se han encargado de organizar este evento, y me refiero, por supuesto, al licenciado José Raúl Montero de Alba, procurador de los Derechos Humanos, dignamente representado en este momento por el subprocurador licenciado Víctor Aguirre, y por supuesto también agradecer a quien realizó las gestiones necesarias para que yo pudiera estar aquí presente el día de hoy, después de tanto estar lidiando con retrasos de vuelo y todo ese tipo de cuestiones. Me refiero, por supuesto, a la licenciada Alejandra Esparza, quien amablemente ha establecido contacto conmigo, y pues gustoso de poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Bien, hecho lo anterior, me gustaría iniciar esta charla con esta conferencia que lleva por título La vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Efectivamente, la Convención cumple 30 años. Y si aquella expresión popular, la de que los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles, es cierta, podríamos asegurar que la Convención aún goza de esa inocencia y de esa bondad que caracteriza a nuestros pequeños. Pero además, habría que decir que tiene todavía una larga vida por delante. Esto apenas comienza, sin duda, y me gustaría preparé unas diapositivas para ustedes, para todos ustedes, para poder ir mostrando creo que no, mostrando algunos datos importantes. Como ustedes pueden ver, la historia de la infancia se remonta a tiempos recientes en realidad. Me refiero a la infancia como constructo social. Hay una obra importante del filósofo Philippe Ariès que redacta en esta obra titulada El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Él realiza un estudio pictográfico interesante, es decir, analiza obras de arte a través de las cuales
logra percibir que la representación de los niños es pues lo que ustedes pueden observar en las imágenes. En realidad, yo nunca pensé que el estudio de la infancia pudiera empezar a través del estudio del arte. Pero claro, como no hay mayor referente, alguien tuvo la brillante idea de analizar este tipo de representaciones y que, pues ya pueden ustedes notar, realmente no se acercan en lo más mínimo a lo que pudiera representar a un niño en nuestros días. Representaciones de niños con la Virgen que de alguna manera se caracterizan en cuerpos de talla pequeña, pero con expresiones faciales propias de un adulto. Incluso, si ustedes pueden ver ahí, pareciera que el que está del lado izquierdo es un niño calvo que tiende a quedarse calvo. Entonces, es verdaderamente curioso cómo Arries realiza este estudio pictográfico y de alguna manera nos va dando cuenta de que en las artes no había una identidad respecto del niño como no fuera esa etapa que por desgracia se tenía que vivir para alcanzar la edad adulta y ser productivo dentro de los grupos sociales. La verdad de las cosas es que si bien el arte no es la herramienta efectiva para reflejar lo que por niño debemos entender, sí podría decirse que refleja claramente cómo se percibía en aquel entonces a la infancia. No hay más que expresiones artísticas que dejan en claro, pues, que el niño era una etapa insalvable y que teníamos que lidiar con ella hasta alcanzar la edad adulta. Pero afortunadamente, y también podemos observarlo en las diapositivas, en la diapositiva que sigue, que la representación fue tornándose con el paso del tiempo más estética, o diría yo más ad hoc con lo que realmente representa un niño. Y aunque lo que ustedes pueden ver ahí son representaciones de los denominados putis en Italia, son querubines, son ángeles, ya tiene una estética más próxima a lo que los niños pueden representar dentro de este contexto social. Desde luego estamos hablando de una obra que sobrevino a aquellos tiempos donde las representaciones de la infancia eran ahora sí que mínimas. A partir de este momento, y me permitiré citar a la doctora Contró, quien se encuentra el día de hoy aquí con nosotros, a partir del Renacimiento es donde el niño empieza a tener cierto posicionamiento. Las familias empiezan a ponerle un poco más de atención, las sociedades empiezan a tener un aparente trato diferenciado para este tipo de menores, para los menores mejor dicho, y de alguna manera este trato diferenciado va dando muestra de que el niño se posiciona primeramente en la sociedad, ¿sí?, como una expresión digna de transformación. Es decir, la infancia es un momento que requiere de transcurrir el tiempo para alcanzar una edad adulta. La verdad de las cosas es que estudiar la infancia a través del arte resulta un poco, a lo mejor, falto de credibilidad, pero las imágenes ahí están y dan muestra de que la infancia se ha percibido a lo largo del tiempo de distintas maneras. No siempre hemos tenido la misma percepción del niño como la que tenemos hoy en día, y lo podemos observar a través de las artes. Pero si las artes no son el referente, me gustaría que observen la siguiente diapositiva, donde podemos visualizar que el estudio de la infancia también se refleja en distintas obras literarias. Ustedes pueden ver ahí tres de ellas. Una obra por demás importante para los que nos dedicamos al estudio del derecho es precisamente esta obra de la Ciudad Antigua, creada por Fustel de Coulanges.
Bien, la obra retrata, en términos generales, las ciudades antiguas como fueron Grecia y Roma. En ella, Fustel da cuenta de que la familia ha sido un instrumento para promover la religión, es decir, el verdadero origen de la familia ha sido la creación de las religiones. Y explico brevemente. En la obra, Fustel señala que si bien la relación monogámica vino a dar certeza y seguridad jurídica para la herencia de los patrimonios de los entonces pater familias en Roma, lo cierto es que también se hizo con una intención muy clara de heredar los cultos religiosos privados que en aquel entonces se ejercían. ¿A qué me refiero? Que en realidad tenían sus propias deidades y el romano, en términos generales, tenía un temor, tenía pavor a morir y no trascender. Podemos observar a lo largo de la obra cómo se da cuenta de que las celebraciones que, por cierto, estamos llevando a cabo del Día de Muertos, pues coinciden con muchas de las representaciones que se tenían en Roma. Había un día específico a través del cual ¿sí? se rendía culto precisamente a los muertos. De ahí entonces que los hijos eran algo indispensable para poder transmitir de generación en generación esos cultos. Dicho de otra manera, pues, el niño no venía al mundo por amor, sino por necesidad de heredar un culto y no quedar en el olvido aquellos que se adelantaban en el camino. Por supuesto, esta es en términos generales la visión que Fustel plantea en esta obra de la ciudad antigua y que refleja que también el niño ha sido un instrumento y no una necesidad, que tenía que cumplir con determinados requisitos dentro de su grupo familiar y dentro del grupo social. De hecho, si algunos de ustedes, desde luego, han estado inmersos en la cuestión del derecho, sabrán que en Roma el no procrear podría llegar a constituir un delito. Era indispensable traer niños al mundo. Y me refiero a niños, porque niñas, desde luego, eran otra historia. Desde los aspectos hereditarios y demás, que no tendría caso abordar el día de hoy aquí, pero sí que van dando cuenta de que en Roma el sistema jurídico que gira en torno a la figura del hombre rescata la idea del menor, pero no por tutelar derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino más bien por garantizar un heredero del patrimonio y del culto religioso. A todo esto también podemos observar en la ya mencionada obra de Arries que precisamente es a través de los procesos educativos y de las instituciones educativas que el niño empieza a tener cierto posicionamiento social. Para el Renacimiento, como ya comentaba, en realidad el niño fue digno de observarse y ha sido incluido, a decir de Arries, a partir de los 7 años a los contextos familiares. Eso es, pues, porque el niño era alejado en su momento del grupo familiar para incorporarse en un momento cuando se le consideraba productivo. La obra, pues, retrata también todos estos aspectos que de alguna manera dan cuenta de que la infancia no siempre se ha percibido igual. Y aunque nos hemos saltado a la siguiente diapositiva, la última obra, que es precisamente Emilio o de la Educación, de Juan Jacobo Rousseau. ¿Quién no conoce la obra de Juan Jacobo Rousseau? Y desde luego esta obra en particular, que es trascendental en su vida. A grosso modo, la obra lo que señala es que al niño hay que educarle en libertad. Es decir, aquellos principios que se recogerían posteriormente en materia de derechos humanos, el de la libertad, que el hombre nace libre, son planteados desde el esquema de Juan Jacobo Rousseau para la educación. Pero fíjense que curiosamente también Rousseau hace referencia en su obra a una niña que lleva por nombre Sofía. Sofía, que debe ser educada para el hogar, para el matrimonio y no para trascender como debe trascender Emilio. De ahí, pues, que
este pasaje histórico de alguna manera ha permitido observar cómo la percepción del niño no siempre ha sido la misma. Ha tenido que pasar por distintos momentos. Y digo niño porque si hablamos de niñas, es otra la historia. Desde luego que esa historia viene rezagada todavía aún más, pero estamos caminando en ello, ya lo refería el señor subprocurador. Bien, sin que yo pretenda extenderme en los aspectos históricos, quisiera hablar un poco sobre la conciencia mundial y los derechos de los niños que de alguna manera son consecuencia de las situaciones desastrosas que se producen a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden ver ahí algunas imágenes, pero pareciera que tras la Primera y Segunda Guerra Mundial surge una conciencia mundial, así denominada por Terborn, y que de alguna manera se refiere a que el mundo se dio cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias. Y claro, tras el desastre se pudo percibir que las distintas naciones tenían en común un grupo vulnerable tras la guerra, y que era precisamente la infancia. England-Tiñet, Save the Children, Declaración de Ginebra, cualquier cantidad de instrumentos empiezan a generarse a partir de este momento. Los más relevantes los hemos de mencionar adelantito, pero sí dejar en claro que esta conciencia mundial fue la que dio pauta para la creación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Podemos cambiar, por favor? Históricamente son 3 los documentos que han dado pauta para una tutela de los derechos de los niños. El primero de ellos, que ya refería yo, es precisamente la Declaración de Ginebra, que es consecuencia del trabajo que realizara England-Tiñet en su momento, precisamente derivado de la publicación de una fotografía de un niño víctima de los resultados de la guerra, y que a través de distintos panfletos buscaba ayuda, y obviamente el Estado británico, no contento con la situación, enjuicia a la mujer, pero lejos de acallarla, realmente lo que hizo fue generar un reconocimiento mundial. De ahí entonces que ella, trasladándose a Ginebra y auspiciada por Cruz Roja, logra no solamente la constitución de Save the Children en su momento, sino establecer o sentar las bases dentro de la Declaración de Ginebra para la tutela de los derechos de los niños. En este documento, más que recoger derechos específicos, establecemos obligaciones en relación con los estados, y particularmente con los estados que viven, que padecen la guerra y que de alguna manera tienen que encargarse precisamente de estos menores que quedan en desamparo, que quedan vulnerables. El segundo de los documentos, la Declaración de los Derechos del Niño del 59, también es un documento importante, aunque habría que decir que ni el primero ni el segundo son documentos vinculantes, constituyen un precedente importantísimo en la protección y defensa de los derechos de los niños. Sentaron las bases, pues, para que tiempo después lográramos contar con una Convención sobre los Derechos del Niño que hoy por hoy estamos festejando, y que hoy por hoy, como ya lo referían hace rato, se trata de un instrumento jurídico internacional prácticamente con una aceptación universal. 196 países, ¿sí?, son los que han firmado y ratificado esta convención, a reserva de los Estados Unidos, quien ha firmado pero no ratifica, pero que de ninguna manera significa que no cuenten con un verdadero sistema de protección de derechos de infancia, porque lo tienen y lo tienen bien establecido, ¿no? También. Esos 3 instrumentos, pues, dan muestra de que la preocupación del mundo hacia los niños es real.
y nos ha llevado a construir este último documento, que es la Convención, donde se tutelan derechos del niño, se establecen obligaciones de los estados y dan vigencia a los distintos derechos consagrados en ella. Pero el problema ya no es que los derechos sean vigentes y regresar un poco tal vez a las aulas cuando en licenciatura nos decían en aquella clasificación del derecho entre el derecho positivo y el derecho vigente, ¿no? Qué bien que tenemos un derecho vigente. Hoy más que nunca los derechos de la infancia están vigentes, forman parte de las agendas nacionales e internacionales, pero la verdad es que no son tan positivos como uno quisiera. Hacemos lo humanamente posible y la propia Convención en su articulado lo establece, que los estados en la medida de lo posible deberán garantizar los derechos, al menos los sociales, relacionados con los niños. Pero esto nos lleva, más que hablar de la vigencia y de la positivización de los derechos del niño, de cuáles son las razones por las cuales, si tenemos una norma vigente tan importante y se ha reflejado en los contextos nacionales a través de la creación de leyes generales de derechos de niñas, niños y adolescentes o de leyes estatales, de creación de sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿por qué razón, si están tan vigentes, no hemos alcanzado a positivarlos? Bueno, las razones desde luego pueden ser múltiples y podríamos decir que la Convención se encuentra en un impasse entre lo global y lo local. Explico brevemente. En realidad, la Convención, además de ser generada en esa visión de conciencia mundial, ha sido generada en la era de la globalización. Todos sabemos que esta globalización, entendida como los procesos de integración de las naciones en los distintos rubros, porque también se habla de globalizaciones como económicas, como políticas e incluso la jurídica, bueno, esta globalización ha generado diversos instrumentos internacionales, entre los que destaca, por supuesto, nuestra Convención de los Derechos del Niño. Pero, al haber sido concebida en un contexto global, recoge los anhelos, recoge los ideales de todas las naciones, pero también lleva inmersa las deficiencias, las carencias que tiene cada uno de los países que pretende implementarla. Así es de que, sí, en efecto, la Convención constituye la máxima jurídica en protección de los derechos de los niños, pero a la hora en que debe bajar a los contextos locales es cuando tenemos los problemas. Este fenómeno, denominado por Roland Robertson localización, no es otra cosa más que la normativa recepcionada en los contextos nacionales y bombardeada por factores culturales, económicos, políticos, sociales que marcan la diferencia. La globalización y la localización, pues, forman parte de manera directa o indirecta en la creación de la norma e inciden sobre ella para positivarla de manera efectiva o de manera mediana o incluso nula. Y lo podemos observar de latitud a latitud del mundo. Es cierto que México a lo mejor no ocupa los primeros lugares en garantizar los derechos de los niños, pero les puedo asegurar que hay regiones que están peor que nosotros. ¿A qué se debe? Bueno, muy simple, acabamos de decir, cuando la norma internacional baja a los contextos nacionales, se localiza y entonces no se le permite avanzar porque las economías de los países no son tan fuertes o no son las mismas en cada una de ellas. Podemos. Fíjense que en junio del 2014, si no mal recuerdo, asistimos precisamente al Parlamento de Cataluña, porque se celebraban los 25 años de la Convención y tuve oportunidad de escuchar al doctor Jorge Cardona Llorens, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño,
y nos comentaba que nacer en Noruega es sacarse la lotería. Y desde luego tiene mucha razón en lo que señala. Noruega tiene un sistema de protección, de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes bastante efectivo, sobre todo en los rubros que se refieren a derechos sociales como educación, como salud y como alimentación. Desde que el niño nace, cuenta absolutamente con todos los derechos de salud. La madre incluso tiene los servicios especializados a su alcance de manera pública, gratuita. Así es de que el seguimiento que le van dando a ese niño desde que se está gestando hasta que nace es de primer nivel. Nace y tiene garantizadas fórmulas lácteas, tiene garantizadas pañales, tiene garantizadas todo cuanto no se puedan imaginar. Por supuesto, nacer en Noruega es sacarse la lotería, como señalaba el doctor en aquel momento, pero me gustaría también compararlo, digamos, con nuestro país. Nacer en México, pues a lo mejor no es sacarse la lotería en aquellos términos que los planteaba el doctor, pero veamos una cosa. Noruega, por ejemplo, tiene un promedio de 5.300.000 habitantes. Y si las últimas cifras en relación a la población en México son ciertas, México le saca 120 millones de habitantes más. Por supuesto, a la hora en que nuestra convención, el ideal, la máxima jurídica, el mínimo ético, baja al contexto nacional noruego, la problemática es menor, porque los niños son menos, desde luego. Es más, tienen problemas en relación a las nuevas generaciones. No hay niños. Bueno, sí que los hay, pero no en esas proporciones que se dan en México. Si es correcta la información que les puedo presentar yo aquí en estas imágenes, ustedes podrán ver pues que México en relación con Noruega tiene una diferencia abismal de población. Si hablamos en cuestión de extensión territorial, no se diga, encargarse de un territorio tan grande como el nuestro también implica grandes problemas, es algo complejo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la convención permee de la misma manera entre Noruega y México cuando somos tan diferentes? Esto es pues la globalización, y esto es lo que nos está pasando y les está pasando a todos los países del mundo, no exclusivamente a México. Desde luego la problemática no se queda en ese pase o recepción de la norma internacional hacia la norma local, sino más bien también pasa de Estado a Estado de la República. Ustedes pueden observar ahí, en términos generales, que la población, por ejemplo, de Morelos, de 1.965.000 aproximadamente en relación con Guanajuato, si el dato es correcto, veo por ahí arriba de 5 millones, casi 6 millones. Desde luego, ¿cómo va a permear el derecho de los niños de igual manera entre Morelos y Guanajuato, cuando las diferencias son abismales? Ustedes observen ahí, tenemos niños en Morelos de 0 a 14 años, 490.000, pero en proporción con los que tiene Guanajuato, 1.707.000, pues es claro que Guanajuato necesita mayores recursos para solucionar las problemáticas de la infancia y para encarar los derechos de la infancia que nos exige la Convención. Esto es la globalización. Así es de que de alguna manera el primer obstáculo que debemos salvar, si es que es un obstáculo, es precisamente tratar de canalizar recursos en la medida, sí, de las posibilidades, pero también en proporción a las necesidades que tiene cada estado. De otra manera, no logramos llegar a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Esto pues refleja, insisto, uno de los tantos obstáculos a vencer, pero también Roland Robertson señala que la globalización y la localización son dos fenómenos que van de la mano.
no pueden separarse. Así de que más nos vale pensar en hacer de la globalización un área de oportunidad y no un problema como lo hemos estado percibiendo a lo largo del tiempo. Esto es lo que de alguna manera no permite que los derechos de los niños, por más vigentes que estén, sean positivos. Pero esto desde luego es la punta, digamos, del iceberg. Hay otros rubros que me gustaría también compartir o comentar con ustedes. No sé si podemos cambiar. Otro de los problemas que tenemos es que fíjense que nuestro sistema jurídico ha sido concebido desde una visión androcéntrica. Nuestro derecho que viene desde el derecho romano, ¿sí? Por eso los sistemas jurídicos, de alguna forma centra o tiene la visión teniendo como centro al hombre. Y pues claro, la normativa se refiere a él. Y no digo que sea malo, somos parte de un proceso histórico. Así se han dado las cosas, por alguna razón. Pero así como ha costado posicionar a las mujeres en sus derechos, así como ha costado socializar los derechos de las mujeres, hoy por hoy está costando trabajo socializar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿A qué me refiero? Ustedes sabrán que socializar no es otra cosa más que aprender a ser mío todos aquellos aspectos socioculturales que forman parte del lugar donde estoy viviendo. Eso es socializar. Luego entonces necesitamos partir de la idea de que si la norma fue creada desde una visión androcéntrica, hay que tratar de bajarla no a un nivel paidocéntrico, sino más bien tratar de generar a partir de hoy y en adelante una socialización a nivel de niñas, niños y adolescentes. Fíjense que es preocupante. En meses pasados, en la Universidad Autónoma del Estado, en un congreso, hablábamos de que, por ejemplo, los aspectos relacionados con violencia de género, la violencia de género comienza en casa. Ahí es donde comienza todo. Estamos hablando de derechos de niños, ¿eh? Así es de que lo primero que se entiende es que la familia, como el primer agente socializador, debería hacer este trabajo de socializar los derechos dentro de la casa. Pero ¿qué sucede? Que hablando de violencia de género, tenemos roles de género, tenemos estereotipos que aún no hemos superado. No sé si podamos cambiar, por favor. Ustedes ven en la imagen, pues, que la niña es educada dentro del hogar para atender las labores domésticas. Y muchas de las veces los niños no participan de esta actividad precisamente porque los padres heredamos de nuestros ancestros estas visiones con las que necesitamos romper si queremos avanzar en una tutela efectiva de los derechos de la infancia. La familia no solamente es la estructura base de la sociedad, sino la más importante. Si en ellas no logramos socializar estos derechos, es decir, hacerlos positivos, enseñarlos para que estos niños a la postre los transmitan también a sus hijos, no logramos avanzar. No basta con tener una normativa vigente. Necesitamos entender que esta es una labor no solamente de Estado, sino de grupos familiares. Pero para ello necesitamos romper con estereotipos, necesitamos romper con paradigmas, y eso es lo que más trabajo nos cuesta. En el momento en que permitimos que solo las niñas participen de las labores domésticas en el hogar, estamos lanzando el mensaje de que así tiene que ser, y nuestros hijos reproducen esos modelos. No acabamos. Hay una obra interesante de Bertrand Russell que se llama Matrimonio Inmoral, que habla básicamente de esa transformación entre una moral antigua y una moral nueva. Y traspolo solamente esa parte de la idea porque Russell en su obra habla más bien
de la moralidad dentro del matrimonio, ¿sí? Y de cómo si acabáramos con esta moralidad de la monogamia y nos permitiéramos tener otras parejas, de aquí a 20 años veríamos normal, ¿sí?, el tener convivencia con varias parejas al mismo tiempo, y la moral no lo vería como algo malo. Es decir, necesitamos, traspolando ya la idea, acabar con las visiones de género, acabar con las visiones de que los niños son limitados, para dar paso a una nueva generación. Tal vez si empezamos hoy, de aquí a 20 años, como lo plantea también Russell, no yo, las nuevas generaciones hayan logrado socializar estos derechos en sus propios hijos y de alguna manera empezar a caminar en una nueva visión de lo que son los derechos de los niños. Yo creo que los adultos lo tenemos claro, los abogados, los psicólogos, los médicos, pero la verdad de las cosas es que mientras no socialicemos, mientras no respetemos los derechos desde casa, pues evidentemente seguimos en la misma dinámica. Libertad religiosa, bautizos a los 2, 3, 4 meses, y no digo que se le deba preguntar, porque también sería absurdo preguntarle a un menor, pero la verdad de las cosas es que si la Convención habla de todos estos derechos, vamos permitiéndonos ser orientadores y no conductores de los niños. Tomamos a los hijos como vehículos y los llevamos a término. No se trata de esto, se trata realmente de educar en libertad, como lo sostenía Rousseau en su Emilio de la Educación, ¿no? También es cierto que la socialización de los derechos a veces encuentra limitantes insalvables. Veíamos en anteriores diapositivas los índices de pobreza, por ejemplo, de Chiapas. La pobreza es un flagelo que venimos arrastrando y que desde luego socializar derechos de la infancia en familias pobres, en proporciones de 79% de la población en condición de pobreza, es verdaderamente difícil. Porque ¿cómo garantiza los derechos sociales mínimos de los niños si tu condición de pobreza no te permite ni comer 3 veces al día? ¿Cómo lo vas a enviar a la escuela si no tienes los recursos? Entonces, habría que tener cuidado en estas situaciones, políticas públicas, sí, pero construyendo nuevas visiones, no dar por dar. Ahora sí que no dar el pez, sino enseñar a pescar. Eso es lo que necesitamos en cuestión también de políticas públicas. Pero, insisto, el socializar también es una de las limitantes para positivar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay más, por supuesto, pero la familia es la más importante en la cuestión de la socialización. Ahora, esa socialización que se da dentro de los grupos familiares tendrá que ser reforzada dentro de las instituciones educativas, y volvemos al punto. La educación es un elemento importantísimo para socializar derechos de infancia y para permitirnos avanzar en la temática, para lograr una tutela efectiva de esos derechos. Pero, ¿cómo voy a socializar en la escuela si los niños no vienen por condición de pobreza? Entonces tenemos varias cosas que atender, varias aristas que observar, y pues sí, se torna complejo y a veces a lo mejor hasta imposible, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, otra de las cosas que debemos observar es que si el niño no ha sido percibido en el devenir histórico de la misma manera, de momento a momento, esto significa que el concepto de niño se tiene que deconstruir y reconstruir constantemente. El artículo 1 de la Convención 1989 señala que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. De ahí que la expresión de menor, ¿sí?, que utilizamos comúnmente y que a veces ya no nos queremos permitir por ser discriminatorio de alguna manera, pues viene precisamente de la Convención. Decía el juez de la Corte Interamericana, Sergio Ramírez, que en realidad el concepto que recoge la Convención es un concepto meramente biológico por establecer un grupo etario, pero hasta ahí nada más. Luego entonces, esta percepción que tuvo la Convención de que el niño es un ente biológico se ha venido
a deconstruir para reconstruirse a través de opiniones consultivas como la 17 del 2002, que genera la propia Corte Interamericana y que empieza a observar que el niño no solamente es un ente biológico, sino también psicológico y desde luego social. En esta tríada debemos entender que el niño tiene capacidades también. Y esto nos asusta mucho también a las sociedades. El hablar de que el niño es capaz de ciertas cosas, y desde luego no voy a hablar del tema, la doctora Contró enseguida va a platicarnos de ello, pero el principio del interés superior, la capacidad progresiva o autonomía progresiva, que de alguna manera se ha convertido en algunos casos en la excusa perfecta para violentar los derechos de los niños, no solo dentro de juzgados, sino frente a autoridades y dentro incluso de los propios grupos familiares. Así es de que de alguna forma necesitamos cambiar el chip y visualizar al niño con esos tres enfoques. El niño tiene capacidad y muchas de las veces incluso, por eso yo creo que nos espanta, son más asertivos que los adultos, más asertivos que los adultos. Pongámoslo así, y aclaro de entrada, no estoy a favor del matrimonio infantil, pero uno de los argumentos que se ha dado para incorporar en el artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años, ¿sí?, y que se reproducen las legislaciones de cada estado, uno de los argumentos es que el niño no tiene la capacidad para entender lo que está realizando. Y podríamos coincidir, yo creo que muchos de nosotros, pero veámoslo de esta manera y espero no ser grosero con la expresión, pero ¿a poco un adulto que lleva 4, 5, 6 matrimonios tiene una madurez o una capacidad progresiva mayor que la de el niño? Entonces, habría que tener cuidado con este tipo de visiones. Desde luego, ya hubo casos en la Corte, amparos que se han promovido, ¿sí?, precisamente para permitir que en algunos casos los menores puedan contraer nupcias. Desde luego, aquel caso donde la chica está embarazada y de alguna manera para garantizar el interés superior, no sé de cuál de los tres, porque los tres eran menores en el juicio de amparo, pero garantizar ese interés superior, ¿no? Entonces, estamos caminando, insisto, históricamente en una visión distinta del niño. Mientras más pronto entendamos que la única diferencia que tenemos con los niños, los adultos, es el grupo etario, no vamos a lograr avanzar. Necesitamos dar ese paso. Sé que nos cuesta trabajo, sé que nos da temor, pero tampoco se trata de ser permisivos en todo, pero sí de entender que el niño tiene sus capacidades propias y que vale y merece la pena escucharle y darle participación. Y precisamente por eso, la siguiente diapositiva, por favor. Observamos cómo en las distintas dinámicas ya de los estados, los niños están teniendo una participación interesante. Consultas como esta que ha organizado el INE, se hablaba incluso en meses pasados de otorgar a los niños una credencial que le permita generar identidad, no solo con su país, sino sentir verdaderamente ese potencial, esa capacidad, ese empoderamiento del que hablamos muchas de las veces con las mujeres, también se necesita en los niños. Necesitamos empoderar a nuestros niños. Y desde luego este tipo de actividades son las que van permitiendo posicionarlo mejor, entender qué cosa es lo que piensa el niño de hoy. Tenemos niños del siglo XXI, no del Imperio Romano. No podemos seguirlos tratando así. Siguiente, por favor. Bien, otro de los aspectos, sin duda, que limitan la positivización de los derechos es precisamente que seguimos teniendo miedo a la especialización. Ustedes saben que en realidad, desde la creación de las Naciones Unidas, se han venido construyendo sistemas de protección de derechos humanos. Sabemos que hay un sistema universal, el de Naciones Unidas, pero que también
se empezó a construir de manera paralela un sistema de protección de derechos humanos de los niños a través de la creación de la Convención. Desde el 46 que se crea la UNICEF, se empezó a trabajar con ello. El trato diferenciado no fue nada más porque sí. El trato diferenciado es precisamente porque se reconocía la necesidad de dar un trato especial a los niños por su condición también especial. Y para dar un trato especial requerimos de autoridades especializadas. ¿Y qué estamos haciendo en relación al tema? Bueno, ya lo hablábamos hace ratito, escuchamos, varias de nuestras autoridades están vinculadas con las temáticas, pero por supuesto nos hace falta todavía mucho por hacer. La especialización es algo que no hemos logrado alcanzar del todo. Por un lado, el sistema universal se ha quedado inconcluso y ha dejado en manos de los sistemas regionales como el del sistema interamericano y el sistema europeo, ha dejado que siga avanzando en esas regiones. Pero en materia de niños no tenemos un sistema de protección de derechos humanos. La Convención se quedó corta nada más con la creación de un Comité de los Derechos del Niño. Pero la misma Convención demanda el trato especializado y lo podemos observar en distintos artículos, el 40, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora lo comento. Resulta que en realidad no estamos cumpliendo con el sistema de protección de derechos humanos porque todo aquello que representa violaciones y que ya no pueden tratarse dentro de nuestro país pasan a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, por muy sobresalientes que sean los jueces que la integran y que merecen desde luego todo mi respeto, no son especialistas en la materia. Es una obligación convencional, no la estoy inventando yo, la Convención lo señala. Si el trato debe ser especializado, ¿sí?, es porque los niños son especiales también. Entonces requerimos de formarnos en esta nueva visión de la especialización. Si lo observamos incluso a nivel de Estado, pues seguimos teniendo juzgados familiares, ¿sí? ¿Podemos cambiar? Seguimos teniendo juzgados familiares donde abordamos temáticas de niños, pero ¿qué tal este artículo 40 que les comentaba y que habla precisamente de que el trato especializado en aquellos casos de los niños que se encuentran en conflicto con la ley penal, ¿sí?, debe darse dentro de los sistemas jurídicos que conforman cada país? El nuestro lo tiene. Sabemos que tenemos ahí precisamente un sistema integral de justicia penal para adolescentes y están operando realmente en todo el país. Tenemos una legislación especializada en la materia, tenemos órganos especializados, tribunales unitarios de justicia para adolescentes. También tenemos, o deberíamos tener, ministerios públicos o fiscales especializados en esta temática. Y la verdad de las cosas es que no está llegando hasta allá la especialización. Y ya no digamos en los defensores. Quien sabe de estas temáticas y le ha tocado comparecer ante un juzgado o ante un tribunal de esta naturaleza, sabrá que lo primero que el juez le va a pedir es que acredite esa especialización. Pero ¿cómo si no la tenemos? ¿Cómo si no se oferta? Estamos en franca contravención de la Convención de los Derechos del Niño cuando no garantizamos la especialización. Avanzamos en la cuestión penal, pero no hemos avanzado en las otras áreas del derecho. La observación nuevamente sale a relucir, la 17 del 2002, y que ustedes podrán observar en esa parte infine de este párrafo que transcribo. Dice: el decidir sobre controversias o situaciones que involucren niños y adolescentes debe buscar preservar la especialidad de los organismos encargados de esta tarea. Bueno, pues incluso en estas áreas la policía investigadora debe ser especializada. ¿Estamos cumpliendo con ello? Pues pareciera que no del todo. Necesitamos dejarle de tener temor a la especialización y seguir avanzando en este rubro para que los derechos de los niños no sean solamente vigentes, sino positivos. Por favor.
Fíjense que a principios del mes pasado, por ahí del 2-3 de octubre, tuvimos oportunidad de participar en este segundo Congreso Iberoamericano Interdisciplinario de la Familia y la Infancia, al propósito del festejo de los 100 años de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la más importante de aquel país. Entonces, este Congreso interdisciplinario permitió reunir a más de 50 especialistas en la materia, donde pudimos observar los abogados que los derechos de los niños no pueden ni deben seguir abordándose desde la visión monocromática del derecho. La especialización no solamente nos involucra a los abogados, nos involucra a psicólogos, a médicos y a todo aquel que participa de la actividad donde se encuentran inmersos niñas, niños y adolescentes. Es claro que este tipo de eventos prenden las alarmas de las necesidades que tenemos de crear sistemas especializados. Y fíjense que ha sido interesante porque precisamente en este evento se constituye esta red iberoamericana interdisciplinaria de catedráticos y especialistas en familia e infancia, a la cual desde luego les hago la invitación para que formen parte de ella, porque estamos conformando precisamente un catálogo de gente que trabaja estas temáticas para empezarlo a abordar interdisciplinar. No descubrimos el hilo negro, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero necesitamos poner manos a la obra. Así de que la invitación está para todo aquel que desee participar y sobre todo adelantarles que para el 2021 el tercer Congreso Iberoamericano Interdisciplinario será en México. México será sede de ello y yo creo que sería muy bueno que podamos participar, no solamente los que nos dedicamos en las distintas áreas de especialización como el derecho, la psicología, la sociedad civil es importante en ello. La sociedad civil juega un rol importante en la exigencia de la especialización de las autoridades. Si la sociedad civil no se organiza y no participa, nos quedamos truncos. Así es de que tenemos que avanzar también en esta dinámica. La asociación incluso, la Red Iberoamericana, la preside actualmente la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, quien es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero además es juez supremo, ministra de la Corte Suprema del Perú. Es decir, hay gente inmersa en estas temáticas que desea seguir avanzando en pro de los derechos de los niños. Y estoy seguro que aquí también habrá muchísima gente que así lo desee. Desde luego, en breve podría yo compartir mi correo con ustedes para que aquel que desee podamos empezar a entablar los vínculos y puedan incorporarse a la red. Por favor. Voy aterrizando ya mi participación con esta última propuesta. Si queremos avanzar de la vigencia a la positivización de los derechos del niño, debemos ir pensando en que los derechos del niño o el derecho del niño, niña y adolescente debe ser considerada una rama autónoma del derecho, que el derecho familiar, ¿sí?, ha padecido durante muchísimo tiempo, ha sido víctima del derecho civil, ¿sí?, y no le ha permitido del todo soltárselo. Y lo podemos observar a lo largo y ancho del país. Legislaciones civiles que contienen aspectos familiares y, en algunos casos, como en el estado de Morelos, una legislación civil y una legislación familiar. Y una propuesta de un código nacional donde se pretende que ambos vayan juntos. Yo no vería problema siempre y cuando entendamos que cada derecho debe caminar por su cuenta. En el momento en que visibilizamos el derecho de familia como una rama del derecho autónomo, despegó. Así es de que necesitamos también entender que si bien los niños tienen un vínculo con un grupo familiar que es innegable, lo cierto es que el estudio, el abordaje del derecho de estos niños debe realizarse de manera autónoma para potencializar los alcances en la protección y tutela de los mismos. Rápidamente comentar que por cuanto a la autonomía, legislativa,
ya la reunimos, tenemos una Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y desde luego, como acabamos de ver en los asuntos relacionados de menores en conflicto con la ley penal, también tenemos, entonces vamos avanzando en esta temática y a nivel estatal igual, tenemos ya una cierta autonomía legislativa. Lo que no estoy muy seguro, y no podría yo precisar en cantidades, pero la autonomía didáctica que también se requiere de alguna forma para lograr que el derecho de infancia sea autónomo, es que no sé qué tanto se esté dando de manera independiente en la cátedra, en las universidades, la materia. Sí que hay maestrías, sí que hay especialidades e incluso doctorados relacionados con esta temática, pero no estoy cierto de que a nivel licenciatura estemos avanzando en ello, pero no dudo que se pueda dar. Desde la Universidad de Barcelona venimos promoviendo en la Facultad de Derecho el máster precisamente en Derecho de Familia e Infancia. Normalmente cada año tenemos una generación y desde luego es un ejercicio interesante porque permite la llegada de gente de distintas latitudes del mundo y entonces las visiones que se comparten son por demás enriquecedoras. Las veces que me ha tocado participar allá, quiero confesar que es más lo que aprendo que lo que enseño, porque de verdad es muy enriquecedor escuchar a la gente que viene de otros países para plantear ese tipo de situaciones. Así de que la autonomía didáctica pareciera que todavía no la alcanzamos. Por cuanto a la autonomía doctrinal, bueno, pues, doctora, voy a tener que decirlo porque finalmente así es, así lo considero yo, pero ustedes saben que la doctora Mónica González Contró es, para mí desde luego, el principal referente en el país en materia de infancia. Y no solamente en el país, sino Centro y Sudamérica y desde luego también Europa. La verdad es que orgullosamente donde logramos pararnos en algunos foros, presumimos tener a la doctora con nosotros y desde luego ellos sin minusvalidar las publicaciones que se generan en otras latitudes del mundo. Hace rato yo les comentaba de la doctora Carmen Julia Cabello, que también es referente en el Perú y que desde luego se van construyendo en las distintas latitudes del mundo referentes. Nosotros como miembros de ADIA y representantes en México de ello, cada 2 años organizamos congresos internacionales. En 2014 ha sido en Puebla, ha sido un evento magnífico donde se ha reunido y ha sesionado el Comité de los Derechos del Niño prácticamente en su totalidad. Estuvieron cada uno de los representantes. Todavía vivía el doctor Vanderlino Nogueira, ya que en paz descanse, pero ha sido un ejercicio interesante. 2016 ha sido Uruguay, si no mal recuerdo, 2018 estuvimos en Málaga y ahora en 2020 toca Córdoba en Argentina. En cada uno de estos eventos generamos precisamente obra publicada, no solo de ponencias que entran a concurso, sino de las conferencias que se dictan dentro de los eventos y evidentemente constituye una doctrina interesante porque recoge de todo el mundo cómo se están visualizando los derechos de los niños. Por último, hablar de la autonomía jurisdiccional, que ya decíamos, pareciera que en algunas áreas ya empezó a alcanzarse, pero que todavía nos falta pues un camino por recorrer. Pero yo lo advertí desde que iniciaba con esta charla, que en realidad la Convención pues está todavía viviendo sus primeros 40 años de infancia y pues de alguna forma le queda todavía un largo camino por recorrer. No dudo que en algún momento alcancemos esta autonomía y que desde luego nos permita desengancharnos de otras áreas para poder avanzar como debemos. Finalmente, quisiera yo establecer unas conclusiones respecto a mi intervención, nada que no haya dicho con antelación. Es cierto que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vigentes, están vigentes, no solamente en la normativa internacional, sino en la nacional, en las estatales e incluso municipales, no solamente en la normativa, sino en la creación de órganos como los CIPINA y demás, y todo lo que hemos venido comentando.
pero la verdad es que en la mayoría de los casos los derechos no alcanzan a ser positivos. Y esto es lo preocupante. Llevamos 30 años, es claro que hemos avanzado, los avances son significativos, pero creo que todavía hay mucho por hacer en este sentido. Por otra parte, y como ya señalaba, subsiste ese impasse entre lo global y lo local, que no necesariamente tiene que ser entendido como una problemática, sino más bien como un área de oportunidad. Si el derecho internacional baja los contextos nacionales, es claro que necesitamos realizar un esfuerzo doble por garantizar los derechos de los niños. Si lo hacemos por los derechos en términos generales, por garantizar los derechos de los niños, creo que el esfuerzo debe ser doble o triple, pero desde luego en la medida de las posibilidades de cada país. Debemos seguir trabajando en la socialización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya se hace. En Chile tenemos un amigo en la Universidad de Talca que realiza ejercicios interesantes. El doctor Isaac Rabellat Balleste realiza distintas actividades precisamente donde busca socializar. Ahora en Perú nos ha presentado un ejercicio donde los niños son libros abiertos y entonces, por esto del problema de la migración, los niños migrantes que acceden a tener este ejercicio en las escuelas se acercan o están sentados en este ejercicio y digamos que los chilenos se acercan a los venezolanos y como si fuera un libro abierto empieza a preguntarle para saber cuál es su contenido. Y entonces aquel que de alguna manera está molesto porque se cree que vino a invadir su espacio e incluso a quitarle el trabajo a su papá, porque es una problemática muy generalizada en Sudamérica ahorita con Venezuela, pero permite sensibilizar a los niños a temprana edad de que sus iguales padecen lo mismo o peores cosas que lo que está padeciendo a él. Socializar no solamente significa educar en los derechos, sino sensibilizar a los niños de raíz, de entender que son niños y que entre ellos deben socializar esos derechos y ser solidarios entre sí. En fin, podría comentar más situaciones, pero los tiempos yo creo que ya me comen. El niño es un ser biopsicosocial. Esto debe quedarnos claro y debemos seguir trabajando en ello. Ya no es ese grupo etario, sino un ente o un ser biológico, sí, desde luego, pero también psicológico, con sus propias capacidades y desde luego un ente social que le permite interactuar. Hoy por hoy hablamos de una ciudadanía de la infancia y que estamos trabajando en distintas latitudes del mundo. La autonomía del derecho de los niños debe alcanzarse en su momento, estamos también en ese proceso, pero estoy seguro que una vez que lo logremos, el avance será significativo para la creación de no solamente de nuevos dispositivos, sino para hacer positivos los artículos que conforman esos dispositivos que hoy por hoy ya tenemos, ¿no? Y ahora sí prometo ya la última, por favor. Esta frase que parece rebuscada y que todavía anoche, debo confesar, pensé cómo cerrar esta intervención. Me permito leerla. La Convención de los Derechos del Niño necesita prospectarse como un instrumento jurídico internacional que abra paso a una nueva forma de convivencia, donde los niños dejen de ser ese futuro inalcanzable de las naciones para convertirse en el presente impostergable del universo entero. Los niños no son el futuro del país, los niños son nuestro presente y ya no podemos postergar más el cumplimiento debido de sus derechos. Hay mucho trabajo por hacer y desde luego aplaudo la organización de este evento porque sin duda estamos interesados en seguir avanzando con la temática y veo aquí, insisto, reunida tanta gente interesada en el tema, a los espacios a los que vamos, gente que no es precisamente abogada y que está inmersa en la temática. Es verdaderamente bello ver
que todavía creemos en salvar a la humanidad, pero como decía María Montessori también, que si la salvación ha de llegar, ha de ser a través de los niños. Sigamos trabajando en ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasaremos ahora a un espacio de preguntas por parte del público. Una dice, ¿cómo podemos ser parte de la red iberoamericana? Ok, bueno, me comparten algunas preguntas que han hecho llegar, brevemente también daré respuesta a ellas. ¿Cómo pueden formar parte de la red iberoamericana? Primero, tener muchas ganas de trabajar, porque es un requisito indispensable. Lo único que necesitan y que les pediría yo encarecidamente que hagan es que me envíen un correo, porque estamos formando precisamente esos listados. Quiero comentar que voy a necesitar no solamente nombres, sino a lo mejor un teléfono de contacto y un correo electrónico para empezar a compartir las actividades que tenemos que generar en el país previo al Congreso Mundial a celebrarse en el 2021. Mi correo electrónico es joaquinsedano@hotmail, el personal. El institucional por parte de la universidad es joaquin.sedano@uam.mx. ¿Sí? ¿Qué reformas específicamente se necesitan para atender óptimamente a los niños, niñas y adolescentes con respecto a sus derechos? Bueno, fíjense que de alguna manera, por cuanto a las reformas que se requieren, me parece que más que reformas necesitamos atender puntualmente cada una de las situaciones. Ya de leyes tenemos que vamos, ¿no? Y no significa que estemos completos, desde luego que sí. Habrá que crear normativas especializadas para tratamiento de menores dentro de juzgados familiares, que todavía no tenemos. Algunos tribunales sí ya vienen trabajando. Más bien parte de las leyes orgánicas en Chile tienen, por ejemplo, actividades, espacios lúdicos para atender audiencias y, bueno, va a sonar feo lo que voy a decir, pero tienen jueces perros, ¿sí? En el espacio donde se atiende a los menores para alguna diligencia participa un perro Rottweiler, un pastor alemán, que permite de alguna manera que el menor genere empatía con el animal, distraiga y fluya la información sin necesidad de ponerlo en jaque a la hora de participar en ese tipo de actividades. No todo Chile lo tiene, desde luego. México, desde luego, que ha avanzado también en la temática, y aunque me parece que a lo mejor pudiera ser parte de los reglamentos dentro de los tribunales y demás, creo que no necesitamos de momento mayores reformas, sino más bien atender y atacar de raíz las problemáticas que aquejan a los niños en México. ¿Cómo podemos generar mayor interés en el tema por parte de las autoridades en los 3 niveles de gobierno? Me parece que no es una cuestión de interés, es una cuestión de obligación. El Estado mexicano tiene una obligación convencional de atender cada uno de los derechos que consagra la Convención. De alguna manera se ha constituido en un responsable solidario respecto a cada uno de los derechos, sí, que corresponden a los grupos familiares, pero que también debe atender el Estado. Así es de que creo yo que hace falta entender que es precisamente una obligación y que debemos atender cada uno de los rubros. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, desde luego, invertir más en la infancia, invertir más en la educación, como ya lo señalaba yo dentro de mi intervención, porque me parece que el camino para lograr socializar esos derechos sí reside en la familia, pero requiere de la intervención de las instituciones educativas. ¿Cómo podemos contribuir para ayudar a que las especializaciones en NNA se oferten en las universidades y sobre todo que se tome en cuenta a trabajadores sociales para poder estudiar libremente especialidades en derecho, juicios orales y argumentación jurídica?
Bueno, yo creo que los espacios están abiertos. Miren, la oferta académica en el país es tremenda. Desde luego, no hablaré de calidades para no meterme en problemas, pero ustedes reciben referentes de qué tipo de instituciones son serias y qué tipo no. Así es de que especialidades las hay en justicia para adolescentes, ¿sí? Hay especialidades también en derechos de niñas, niños y adolescentes, básicamente. Hay másters, hay doctorados, entonces la oferta educativa es mucha también, mucha de ella está fuera del país, pero desde luego yo creo que tendríamos que gestionar con la doctora Mónica que tengamos estos espacios precisamente para generar especialización, insisto, abierta no solamente a los abogados, porque los abogados no somos la panacea del mundo, sino más bien abierta para todos aquellos que tengan por principio de cuentas interés en que los derechos de los niños sigan siendo positivos, sigan siendo algo vigente, ¿sí? Bien, pues muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente y le pedimos a la diputada Katia Cristina Soto Escamilla pasar junto a nuestro ponente al escenario para hacer la entrega del correspondiente reconocimiento y presente a nuestro ponente del día de hoy. En este momento, invitamos a nuestras y nuestros asistentes a tomar un breve receso de 15 minutos para después reanudar nuestro programa. Muchas gracias.